Queridos hermanos, Baruch Hashem, comenzamos una nueva serie que hemos titulado La doctrina de los apóstoles, como está escrito en Hechos 2:42, donde se dice que los apóstoles y todos los que habían creído en el Señor Yeshua perseveraban en 4 cosas. Se nos menciona ahí: la doctrina de los apóstoles, la comunión, koinonía, que es la unidad espiritual, la intimidad espiritual entre los hermanos, el partimiento del pan, que era compartir comida, y las oraciones. Y en hebreo eso Delitzsch lo tradujo como Torat Hashlichim, la doctrina de los apóstoles. En griego es didache, la palabra doctrina, y le hemos titulado Fundamentos de nuestra fe. Y estamos volviendo a repasar los básicos. Me gustó mucho una frase que un día oí, y que la clave para ser bueno en algo es ser genial en los fundamentos o genial en lo básico. Y a pesar de que no somos geniales, queremos pedirle al Eterno que pueda hacernos crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua, porque eso es lo que nos ha sido mandado. Miren lo que dice Segunda de Pedro, el último versículo de la segunda carta del apóstol Pedro. Es una salutación, una doxología, como se le llama, muy bonita, cuando él despide su carta diciendo: antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, comenzamos a ver los atributos de Dios, ¿verdad? Vimos los atributos más fundamentales, más básicos y más importantes. Algunos de los que vimos fue su aceidad, que es la capacidad de vivir por sí mismo. Ace significa vivir de sí. Ese es el único ser que vive de sí mismo y no ha derivado eso de ningún otro ser. Y Él le ha dado, dice Yeshua, eso al Mesías, pero el Mesías lo recibió del Padre, dice Él. También vimos la incorporeidad de Hashem. Él es todopoderoso, omnibenevolente, que significa todo amor, omnisciente, inmutable, santidad y perfección moral. Vimos 7 u 8 atributos, y eso es lo que la Biblia nos revela de Hashem. Ahora, la Biblia, curiosamente, nos dice algo. La Biblia, y este es otro de los fundamentos de la fe, y hay 2 capítulos de la Biblia que hay que memorizar. No cuesta mucho, la verdad. No el capítulo, ¿verdad? Sino el versículo o la referencia bíblica. Y esto es esos 2 que tienen ahí. Y hemos titulado a esta meditación La evidente existencia de Dios. La evidente existencia de Dios. Romanos 1:19 dice: les es evidente. Alguna que otra vez en su vida probablemente debe de haberle surgido a usted esta pregunta: pero ¿cómo harían las personas que no tienen la Biblia para saber de Dios? Yo, Baruch Hashem, conozco de la Biblia, pero ¿qué va a pasar con los toltecas, los pipiles, los mayas del siglo 8, del siglo 2, que no tenían la revelación de la Biblia? Si ellos se pararan en el día del juicio y el Eterno les dijera: ¿creíste en mi hijo Yeshua o Jesús? Ellos dirían: yo no sé quién es Yeshua ni Jesús, pero estaba en la Biblia, en los evangelios. Y el maya diría: ¿cuál evangelio? Yo no sé qué son los evangelios. Pero se lo di al pueblo judío, los apóstoles. Yo no sé quién es el pueblo judío. Yo era vecino de los tlaxcaltecas o de otros que terminan así en ecas, pero yo no me acuerdo. O los lencas, pero yo no tuve eso. Y hay algunos escépticos que dicen: pero si la salvación fuera única, si el único medio de salvación es a través de Yeshua, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿cómo haría una persona que no tiene la revelación de la Biblia? ¿Cómo harían las tribus indígenas? ¿Cómo harían las islas? Y es una pregunta válida, y Baruch Hashem,
tanto la Biblia como el cuerpo del Mesías han dado respuestas a esto. La Biblia, queridos hermanos, dice que una persona puede conocer muchas cosas, no sé si muchas cosas básicas de Dios. Quiero subrayen esa palabra, básicas. La Biblia dice que una persona puede incluso saber muchas cosas básicas de Dios sin tener la Biblia. Y eso lo enseña la Biblia. Fíjense qué curioso. La Biblia enseña que la existencia de Dios es tan obvia, tan evidente, que cualquier persona podría saberlo sin la Biblia. Y está en Romanos 1:19 y en el Salmo 19. Por eso les dije que no era muy difícil. Hay una manera de recordar eso. Salmo 19 y Romanos 1:19. Ahí la Biblia nos muestra que al observar la maravilla de la creación, observar la conciencia moral que hay en el hombre tiene una revelación básica, no detallada, pero sí básica, de la existencia, poder, sabiduría, amor y santidad de Dios. Quiero ir primero a Romanos 1:19, porque es donde Pablo lo dice de manera más clara. Pablo considera, después de invertir 17 versículos hablando de la buena nueva, Pablo nos introduce a lo que pasó y cómo la humanidad se desvió de Dios. ¿Cómo fue? Si el hombre empezó creyendo en un solo Dios, ¿cómo es que llegaron a haber tantos dioses? ¿Cómo es que en cada cultura había el dios Dagón, el dios Baal, el dios Moloch, el dios Marduk, el dios Bel? ¿Cómo pasó eso? Y Pablo nos dice el proceso de degradación espiritual que pasó. Dice Romanos 1:18, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Ahí la versión textual lo ha puesto detienen, o resisten, creo que dice la Reina Valera, si mal no recuerdo. La mejor traducción quizás sería suprimen la verdad. O sea, no es que no sepan cuál es la verdad, sino que suprimir es como que algo empezara a surgir y usted la detiene. No quiere que resiste lo que sabe que es verdad. Y cuando el hombre ve la verdad de Dios y obstinadamente le da la espalda a esa luz, entonces sucede lo que viene a continuación. Y aquí es donde Pablo formula lo que vamos a ver más adelante. Porque lo que de Dios es conocido es, que dice ahí, manifiesto. La Reina Valera dice manifiesto, ¿verdad? Ahora, no sé si todos saben qué es manifiesto, ¿sí, hermano? La palabra que usa dice: se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad e injusticia de quienes actúan inicuamente, cierran el camino a la verdad, porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos a su alcance, ya que el Eterno mismo se lo ha puesto ante los ojos. Bien, esa es una traducción más o menos en lenguaje moderno, ¿verdad? No es tan textual al griego, pero es lo que quiere decir el griego, sí, es correcto. La versión que leyó la hermana dice, lo que se puede conocer de Dios. Fíjense qué bonito eso. Dios se los ha puesto enfrente de sus ojos. Y es lo que dice, la palabra en griego ahí es evidente, manifiesto, algo que es claro, algo así como lo de que Descartes dice en Meditaciones, una idea clara e innata o evidente, de hecho. ¿Por qué? Dice Pablo. Y a este verso, al 1:20, ustedes podrían, si lo ponen ahí en la Biblia, ponerle una palabrita, se llama argumento teleológico. ¿Qué es eso? Se oye así, uy, qué terminología más difícil eso.
Yo ya no voy a la escuela, hermano, déjeme de hablar de lógica, de no sé, que no me gusta eso. Bueno, es lo que Pablo hace. Pablo va a decirnos cómo alguien sin la Biblia podría conocer cosas básicas de Dios. Miren lo que dice el verso 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno ¿qué? Poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que son inexcusables. O sea, Pablo dice que en el día del juicio nadie podrá decir, sorry, no tenía la Biblia. Yo no tuve la Biblia y por eso yo no sabía. Eso es lo que Pablo dice. Es inexcusable. ¿Por qué? Porque él pudo haber entendido el poder, la deidad de Dios a través de contemplar las cosas visibles. Dios es un ser invisible. ¿Cómo se puede saber la existencia de algo invisible? Viendo los efectos visibles de eso invisible. La electricidad no se puede ver. Ninguno de nosotros ha visto nunca un electrón. No se puede. Con el ojo desnudo. Y es más, para ver protones tiene que tener un microscopio bien sofisticado. Pero todos nosotros hemos visto los efectos de la electricidad, ¿verdad? Eso es un efecto visible de la electricidad. Nunca ustedes han visto mi mente, por ejemplo. Un científico puede ver nuestra mente o nuestro cerebro. Nuestro cerebro. Nadie puede ver nuestra mente. La mente es invisible. Nadie nunca ha visto el amor de una madre. ¿De qué color es el amor? Es una pregunta absurda. El amor no es físico, no se puede ver, no está compuesto de hierro, mercurio, no. El amor, el sentimiento es invisible. Como bien dice el Principito, cuando el amigo zorro le dice al Principito, lo esencial en la vida es invisible. Lo más importante en la vida es invisible. La conciencia, el amor, los pensamientos, Dios, el alma, no se puede ver. Pero ninguno de nosotros duda de que existe la electricidad porque nunca hemos visto un electrón, porque vemos lo que está generando. Y Dios ha dejado efectos visibles, dice Pablo. Por eso dice, miren lo que dice Pablo, se hacen claramente, ¿qué dice? Visibles. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cualquier persona tiene al alcance suyo una revelación de la existencia de Dios. Si fuéramos a la playa y estuviéramos en la arena y ustedes vieran, la playa está desierta, vacía, no hay nadie. Y ahí viéramos en la arena, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, capitán de las legiones del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio. Supongan que viéramos todo eso escrito ahí en la arena y no hemos visto quién lo escribió. Ahora, a pesar de nunca haber visto quién escribió eso, sí sabríamos que lo escribió un hombre, ¿sí o no? A pesar de que la playa estuviera desierta. ¿Por qué razón? Porque un mensaje implica inteligencia y solo una mente puede producir un mensaje, un mensaje con información. Y es lo mismo en la creación. Cuando vemos el diseño de la creación, cómo está todo milimétricamente afinado para que la vida sea posible, entonces sabemos que la creación tuvo que haber tenido un diseñador. Y Pablo, vean en Romanos capítulo 10 ahora, Pablo considera la objeción de que la misma objeción que hoy nos hacen, o que la hacemos nosotros de, pero ¿y qué tal de aquellos que no tienen la Biblia? Pablo considera esa pregunta. Vean el verso 10-14, Romanos 10-14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron?
¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas, pero no todos obedecieron al evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién creyó a nuestro mensaje? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación o palabra, ahí si mal no recuerdo es la palabra griega rema, que aparece ahí, a través de la palabra del Mesías. Miren el verso 18. Ahora, alto aquí. Pablo viene considerando, tenemos que anunciarle a otras personas la buena nueva, hay que anunciarles el evangelio, buena nueva de salvación, porque ¿cómo creerán si no han oído? Ahora, Pablo hace una pregunta, la misma pregunta que nos hicimos al inicio, pero digo, ¿acaso no oyeron? Pablo dice, ahora, pero alguien podría decir, ¿de verdad nunca han oído acerca de Dios? Dios no les ha dejado ningún testimonio. Si se condenaran porque nunca nadie llegó a predicarles la buena nueva, podrían ellos decir, bueno, yo no sabía, nadie nunca me predicó. ¿Y qué hace Pablo? Él cita un salmo. Adivinen qué salmo cita él. El Salmo 19. Antes bien, por toda la tierra salió, que dice, la voz. Es hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. ¿Las palabras de quién? No del Eterno, o sí del Eterno, pero la palabra de los cielos. Pablo citó el Salmo 19:4. Ahora, Pablo es un rabino. Él cita un versículo porque piensa que todos sabemos el contexto de esos versículos. Ahora, vamos a revisarlo. Salmo 19. Vean lo que dice el Salmo 19. Este es el salmo con el que se abre la oración en toda sinagoga en el día de Shabbat, después de las bendiciones previas. Está en el Sidur, ¿verdad? Es el primero que está ahí, el Salmo 19. Y dice, los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios. El firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje. Oigan, según David, los cielos dan un mensaje. ¿Ya vieron eso? Día tras día vierte su mensaje. Noche tras noche da a conocer, ¿qué? Sabiduría. No hay lenguaje ni idioma. No es que de los cielos literalmente hay una voz que se oye, hola hijos de los hombres, soy Dios, arrepiéntanse. Dice David, bueno, no es que los cielos tengan un lenguaje, un idioma, pero dice, en que la voz de ellos no se ha oído. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras, o sea, las palabras de los cielos, metafóricamente, hasta los confines de la tierra. En ellos Él ha puesto su tabernáculo. ¿Qué quiere decir David? Si una persona ve los cielos, ve la tierra y ve lo que hay adentro de su conciencia, inmediatamente va a tener en su corazón el conocimiento de que hay un Dios todopoderoso que existe y que creó todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque la obra de la creación es demasiado hermosa para haber salido por casualidad. La obra de la creación tiene demasiado diseño para haber salido por casualidad. Imagínense que ahora no en la playa, imagínense que ustedes entraron a la congregación y no hay nadie aquí en la congregación. Y han visto los bloques con los que juegan los niños. Imagínense que hubiera una pirámide. Y el bloque de arriba con el número 1, abajo 2, 3, así, y bien así, la pirámide, bien bonita. ¿Ustedes podrían creer que esa pirámide se formó así sola? ¿Quién puede creer ese absurdo? Nadie. Se necesita un PhD para creer ese absurdo. Ahí dice Peter Kreeft, hay estupideces que requieres un PhD para creerlas, porque ninguna persona común podría creer semejante absurdo. Todos sabemos que un diseño implica un diseñador y todos sabemos que el universo tiene un diseño. Por lo tanto, el universo tuvo que haber tenido un diseñador. Quiero que consideremos a esto, queridos hermanos. Este es un concepto muy importante. A esta revelación que el Eterno ha dejado en la creación se le conoce como revelación general, para diferenciarla de la revelación especial de la Biblia.
Muy a menudo en la Edad Media se hablaba de que Dios había escrito 2 libros, decían en la Edad Media. ¿Cuáles son los 2 libros que ha escrito Dios? La Biblia y la creación. La revelación que Dios ha dejado en la naturaleza es llamada revelación general, y la revelación de la Biblia es llamada revelación especial. ¿Por qué razón? Todo se llama revelación general por 2 razones. En primer lugar, es general porque está disponible a todo el mundo. Pablo dice que las palabras llegan hasta los confines ¿de qué? De la tierra. Cualquier persona en una isla desierta puede saber eso. ¿Saben que Aristóteles no contaba con la Biblia? El filósofo antiguo en Grecia, él no contaba con la Biblia, pero un día en uno de sus libros que se llama Sobre Filosofía, él dice, ¿qué pasaría si hubiera, y hace un experimento mental, imagínense que hubiera una raza de humanos que viven abajo de la tierra y nunca han salido? Ellos solo viven en profunda oscuridad, como que son topos, y están ahí. Y un día, de repente, ellos encuentran una salida para la superficie. Recuerden, ellos nunca han visto flores, árboles, nada. Y ellos salen, dice, y contemplan los cielos, contemplan un paisaje lleno de flores, contemplan diversos animales hermosos, diversos animales con tantas características. Entonces Aristóteles dice, lo que ellos concluirían, lo que estos hombres inmediatamente al salir concluirían es que deben existir, claro, Aristóteles era politeísta, lo que ellos dirían es que en verdad deben existir dioses y que las maravillosas obras son la hechura de los dioses. Claro, Aristóteles era politeísta, lastimosamente, ¿no? Pero él creía, fíjense, Aristóteles llegó a creer que arriba de todos los poderes había un solo Dios, que era el movedor inamovible, le llamaba él. Entonces miren, Aristóteles sin la Biblia, de hecho, cuando medita en toda la obra de las manos de Dios, dice, esto es imposible que se hubiera creado solo. Y a esta revelación que hay en el hombre, en la creación y también en su conciencia, los teólogos le llaman revelación ¿qué? General. Ahora, es general también en otro sentido. Esta revelación que Dios ha dejado en la creación, wow, esta obra maravillosa me claramente indica que debe de haber un único Dios verdadero, una fuente primaria de todo, porque para que haya un diseño tiene que haber un diseñador, y si es un diseñador tiene que ser muy sabio y tiene que ser muy poderoso también, ¿verdad? Para crear todo esto. Y él ha dejado bastantes muestras de que también tiene bondad en la creación. Incluso sin tener la Biblia alguien podría saber eso. ¿Cómo? ¿Verdad, queridos hermanos, que para mantenernos con vida lo único necesario sería haber creado un alimento, solo uno, que nos diera energía y que estuvieran ahí todos los nutrientes? Tenemos un ejemplo de eso. ¿En dónde? En una mamá. En el pecho de una madre, el bebé tiene todo lo que necesita. Bien, les pregunto, ¿no podía Dios hacer un alimento universal que comiéramos siempre y solo eso? Sí, claro que podría. Ahora, Dios no hizo eso, sino que creó abundancia de colores, sabores, para que sus hijos se deleiten y puedan experimentar la bondad en sus almas de todos estos sabores. Dios es el que creó todos los placeres que hay. Él pudo haber deseado que un hombre dejara embarazada a una mujer con un estornudo. Fácilmente pudo haberlo hecho, pero no. Lo que Él ha hecho en la creación se llama bien gratuito. Es simplemente de pura gracia. Él pudo haber hecho, si quería mantenernos con vida, tan fácil como crearnos, como poner maná, digamos, y que supiera igual todos los días, y que nunca nos aburriéramos. Pero no, Dios creó multitud de alimentos.
papaya, guineo, piña, y es una manera de él dar una revelación al hombre. Yo te amo. He creado todas estas cosas. Lo que le dijo a Adán, ¿se recuerdan? Mira, he creado todos estos árboles. De todos estos árboles, comiendo comerás, o ciertamente comerás. Era un mandamiento de Dios de comer de todos los árboles. Yo hubiera tenido problemas con el zapote, pero de pronto, ¿o con cuál otro? No, es la única. Y las pacayas, pero de seguro eso no había. Eso tuvo que haber venido ya después de la caída. El huisquil también. Son los cardos y espinas que produjo ya la caída. Pero a Adán le dijeron, come de todos los árboles. Y noten que ese es un razonamiento que una persona podría llegar, aún sin tener la Biblia. Han habido tribus sin tener la Biblia que cuando han llegado misioneros, ¿saben qué han encontrado? Los misioneros han llegado y esas tribus habían renunciado a todas las imágenes, a todos los dioses, y adoraban al Dios de los cielos. ¿Cómo le llamaban? No tenían nombre, no sabían quién era. Pero ellos, sin la Biblia, imagínense, sin la Biblia, habían concluido que debía haber un único Dios y lo adoraban. Ahora, cuando los misioneros llegaron, se les hizo bien fácil evangelizar a estas. No digo que todas las tribus son así. Otras tribus han caído en degradación y todo eso, y a donde más se han degradado, cuando los misioneros llegaban, estaban espantados de observar cosas. Pero Dan Juster, un judío creyente en Yeshua, él documenta a unos misioneros que llegaron, si mal no recuerdo, en Brasil, a una de las tribus ahí llegaron, y ellos ya creían en un solo Dios, no tenían ni una imagen, y adoraban al Dios verdadero. Les pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubieran muerto antes de que los misioneros llegaran? Es más, pregunta, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasó con los que murieron antes de los que misioneros llegaron? Ellos no podían creer en Yeshua, no tenían la Biblia, pero ellos, según la poca luz, por eso se llama revelación general, está disponible para todos, pero da poquitos detalles. No es mucho lo que podemos saber de la revelación general. Yo puedo saber que Dios existe, que Dios es bueno, Dios es poderoso y sabio. Pero la revelación general no me dice a mí, y este Dios tendrá un hijo y mandará a su hijo a morir en la cruz en Judea bajo Poncio Pilato, y tienes que creer que resucitará el tercer día para ser salvo. ¿Hay manera que eso yo lo vea en la creación? No. Para eso necesito la revelación especial de las Escrituras. La Biblia da los detalles que no son accesibles en la revelación general. Ahora yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado con aquellos que murieron antes de los que llegaron los misioneros? Bueno, yo creo que, y hay que hacer una diferenciación aquí, yo creo que esas personas serán salvas, sin duda. Dios sería injusto en decirles, ¿creíste en mi hijo? ¿Cuál hijo? ¿El que está en la Biblia? ¿Cuál Biblia? ¿La que le dio al pueblo judío? ¿Cuál pueblo judío? Bueno, mala suerte, te vas a condenar. ¿Ustedes consideran que Dios haría eso? No, obviamente no. Ahora, esta es lo que siempre ha sido la salvación de todos los hombres, en toda la Biblia. ¿Qué es lo que genera salvación? Fe. Creyó Abraham a Hashem y le fue contado por justicia. Si una persona es fiel a la luz que tiene, con lo muy chiquita que es esa luz, el Eterno en su gran misericordia lo recibe. ¿No es maravilloso? Pablo lo dice en Hechos capítulo 17. Él dice que Hashem no se ha dejado sin testimonio. Aún los gentiles que no tenían la Biblia podían conocer que había un Dios maravilloso, lleno de amor. Hechos 17, Pablo está en el Areópago, dice 17:26, hermano, y dice, y de uno hizo todo, o sea, de Adán, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Miren lo que dice, para que busquen a Dios, por si tal vez, palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos de ¿qué? De cada uno de nosotros. Vean el verso que utiliza Pablo ahí. ¿Ven esa palabra palpando? Subrayenla. Palpando es la palabra, es un verbo que describe a alguien que está en oscuridad, pero que va así. Miren. O sea, Pablo dice que sin la Biblia el hombre está en una densa oscuridad. No quisiera que nadie de los que están aquí dijera, el hermano hoy predicó que la Biblia no es necesaria. Perezca tal pensamiento. Lo que estoy diciendo es que la Biblia misma enseña que alguien puede saber que Dios existe sin la Biblia. Y eso lo dice ¿qué? La Biblia. Entonces, vemos que la Biblia habla de dos revelaciones. Revelación general, que Dios ha dejado en la creación y en la conciencia, y revelación especial. Y dice Pablo, que aún los gentiles, dice, según su luz, pueden ¿qué? Andar, ¿cómo dice Pablo? Palpando. No tienen la Biblia. La Biblia es la luz. La Biblia es la lumbrera, lámpara es, ¿qué dice? Y lumbrera mi camino. La Biblia es luz. Pero aún alguien, dice Pablo, sin tener la Biblia, es como una persona que anda ¿qué? Palpando, con poquita luz. Imagínense ustedes estando en un cuarto oscuro, pero con una luz chiquita, pequeña. Ustedes ven un poquito, pero no mucho. Entonces, ¿qué necesitan hacer para no tropezarse? ¿Ir cómo? A tientas, palpando así. Entonces la revelación general está disponible a todos los hombres, pero no es tan específica. Todavía es una luz muy chiquita, la luz que alumbra a todo hombre. Y Pablo dice que aún si un hombre es fiel a esa pequeña luz, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso el Eterno? No está lejos. Muy probablemente pudiera ser el caso de Sócrates. Sócrates fue el filósofo más grande de la antigüedad. Bueno, es el primer filósofo. Y él, fíjense que tenía una característica. Él no creía en ninguno de los dioses de Grecia. En ninguno. Cada vez que Sócrates dice la palabra dioses, cada vez en Eutifrón, en Apología, en Fedón, en todos los diálogos donde aparece Sócrates, cada vez que él dice la palabra dioses, él lo dice de manera dudosa, así como yo no creo que existan esos dioses. Cada vez. Él, cuando Eutifrón, por ejemplo, en un diálogo que se llama Eutifrón habla con Sócrates, Sócrates lo interroga y le dice, ¿y cómo está seguro de eso, Eutifrón? ¿Y cómo está seguro de que Zeus, Cronos, todos esos dioses en realidad, y tú crees que eso sea así, Eutifrón? Y Sócrates hace preguntas. Y él no cree en ninguno de los dioses. Es más, fíjense que Sócrates es condenado a ateísmo en Grecia. ¿Saben cuál es la condena? La condena de Sócrates es morir ingiriendo un veneno que se llama cicuta. Muy bien. ¿Y saben lo que tiene que hacer Sócrates? Sócrates para quitarse la condena es bien sencillo. Sócrates solo tiene que decir, yo creo en, y decir uno de los miles de dioses de Grecia. O sea, si él dice, no hombre, yo no soy ateo, yo creo en Zeus, o yo creo en Cronos, o yo creo en Hermes, o yo creo en Poseidón, o en Atena, en cualquiera de los dioses. Si Sócrates dice, yo no soy ateo, yo creo en, y dice cualquier dios, Sócrates inmediatamente es librado. Pero él nunca lo dice. Nunca dice. Ahora miren qué curioso. Cada vez que él dice la palabra dioses en plural, siempre es con duda. Como que él no cree en ningún dios griego. Poseidón, Zeus, nada. Pero cuando dice Theos, el Dios en singular, noten esto, bien importante. Cada vez que Sócrates dice Theos, el Dios, él sí cree en ese Dios. Dice, el Dios que me mandó a filosofar me dijo esto. Pero Sócrates nunca le da un nombre. Él no sabe cómo se llama ese Dios. Él dice, yo no sé,
Hay tantas cosas que no sé, pero hay 3 cosas de las que él está segura. Y una de esas cosas es que hay un Dios que lo ha llamado, le ha dado una misión de enseñarle virtud a los atenienses. Y por eso él muere. Ahora yo les pregunto, Sócrates era un hombre que tenía poquita luz. Yo les hago esta pregunta, ¿podría él caer en la categoría de que Pablo dice que los gentiles, siquiera, ¿qué dice Pablo? Palpando, muy probablemente. De hecho, Peter Kreeft dice, ¿se acuerdan cuando Pablo llegó y vio una imagen que decía al Dios que, en griego agnosto theo, el Dios no conocido? Peter Kreeft dice que ese Dios había sido puesto ahí en honor a Sócrates, muy probablemente, porque Sócrates creía en un único Dios, pero él no sabía cómo se llamaba. Nunca le da un nombre. Sócrates era un monoteísta antes de la Biblia, vivió una vida de virtud, dice Platón. Bueno, por lo menos más virtuoso que los griegos que habían en ese tiempo. No tan virtuoso, pero muy virtuoso. Entonces, Sócrates no tuvo acceso a la Biblia, pero Pablo dice, si una persona, la poquita luz que tiene, la sigue, entonces el Eterno tendrá misericordia de ella. En Hechos 14, Pablo también vuelve a decir otra vez que Dios no se ha dejado sin testimonio. Incluso los gentiles que no tienen la Biblia, porque en este momento, recuerden, en este momento histórico, cuando Pablo está aquí en Listra y en Iconio, si usted quiere una Biblia, solo está en la sinagoga, no hay otro lugar. Y si usted quiere saber de la Biblia, el Dios de Israel tiene que ir a una sinagoga. Entonces, Pablo dice, pero a pesar de no tener las escrituras, Dios dejó un testimonio, otra vez en la creación. Vean lo que dice Hechos 14, verso 11. Para darles un contexto, Pablo acababa de sanar a un paralítico que había sido, era un cojo desde el vientre de la madre, nunca había caminado. Y Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y miren la mentalidad pagana. Esta es la mentalidad, no la mentalidad judía, sino la mentalidad pagana. Entonces la multitud, tenemos Hechos 14:11. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz y diciendo en lengua licaónica, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. A Bernabé llamaban Zeus y a Pablo llamaban Hermes, porque llevaba la palabra. ¿Cómo era su razonamiento? Este hombre hizo un gran milagro, debe de ser ¿qué? Un dios. Yeshua hizo exactamente lo mismo en Israel, en Capernaum, y ahí que dijo el pueblo judío, Dios ha levantado un gran profeta. Dios ha dado esta autoridad a los hombres. ¿Ven la gran diferencia? La diferencia de cómo la mentalidad hebrea dice, claro, Dios actúa a través de sus mensajeros. Pero no, allá en Listra, Pablo hace un milagro y ¿qué dice? Dioses en forma humana. Los dioses se encarnaron. ¿Y cómo le llamaban a Bernabé? Zeus, porque era el más entrado en edad. Y Pablo dice, verso 14, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, o sea, hombres comunes. Y os anunciamos el evangelio, la buena nueva, para que de estas, ¿qué? Vanidades. Note que Pablo, a la noción de que un Dios pudiera encarnarse en un hombre, ¿cómo le llama? Vanidad. Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, el cual en edades pasadas ha permitido que todas las gentes anduvieran en sus caminos. Verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bondad, dándoos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría
vuestros corazones. Esta es otra vez Pablo hablando de lo que se conoce como el argumento teleológico. Dios se dejó testimonio. Todo ser humano puede saber que Dios existe al contemplar su creación. Según la tradición judía, fue así que Abraham llegó a la revelación del Dios verdadero. Él dijo, wow, voy a adorar al único Dios, dijo Abraham. El único Dios debe ser el sol, porque el sol es el más grandote, el que le da vida a todos. Y un día Abraham adoró al sol, dice la tradición judía. Pero luego el sol se ocultó y salió, ¿qué? En la noche, la luna. Entonces Abraham dijo, bueno, quizás no es el sol el Dios más supremo, es la luna, porque la luna, el sol se oculta dando paso a la luna. Y entonces Abraham adoró a la luna, dice la parábola judía. Pero luego Abraham se fijó que la luna se volvía a poner, y luego el sol, y luego la luna, a horas prácticamente exactas, como que todo era parte de un gran diseño. Y luego, ¿saben cuál fue la conclusión de Abraham según el Midrash judío? Dice, luego Abraham dijo, no, ni el sol ni la luna son dioses. Arriba de estos hay un Dios todopoderoso que ha creado todo este gran orden, y por eso ha establecido que el sol salga en el día, luego la luna, y hay un orden magnífico. Ese es el único Dios. Y cuando Abraham, dice la Biblia, dijo esto, dice el Midrash, cuando Abraham razonó así, Dios se le apareció y le reveló las cosas que estamos aquí. Así que esto es lo que la Biblia habla de la revelación general de Dios. Baruch Hashem.